Muy buenos días, queridos hermanos. Una mañana más me toca poder compartirles el devocional y vamos a continuar con el estudio en Proverbios. ¿Sí? Habíamos llegado a leer hasta el versículo 7, ¿sí? Del capítulo 1, haciendo una breve introducción y utilizando como base de Proverbios, ¿sí? Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 8. También teníamos una frase que ahí estábamos utilizando, que decía: Dios a través de este libro ofrece y da a conocer principios positivos y negativos para una vida exitosa. En pocas palabras, nos ofrece sabiduría que proviene de los altos. Los proverbios benefician no solo a los simples, sino también al sabio, con consejos para activar o estimular el discernimiento correcto para tener un buen rumbo en nuestra vida. Es por eso que Proverbios nos desafía a vivir una vida de sabiduría o vivir una vida de insensatez. El sabio es aquel que escucha el consejo y teme a Jehová, y el insensato es aquel que desprecia la sabiduría y la enseñanza a pesar de haberla escuchado. Y por conclusión, no teme a Jehová. Y esta mañana vamos a ver uno de los primeros temas en los que habla Proverbio, que es huir de las malas compañías. Capítulo 1, del versículo 8 al versículo 19, que dice lo siguiente. Dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. En estos dos primeros versículos podemos ver una referencia acerca de un maestro enseñándole a un alumno y haciéndole recordar que escuche a sus padres. Pero oye, hijo mío, hace alusión a obedece a lo que tus padres y tu madre te están enseñando y diciendo. Me hace acordar mucho hacia cuando un abuelo o mis abuelos me hablaban: hijo, escucha a tus papás. Y el versículo 10 en adelante ya va hacia el tema principal, que dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros, como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Me gustaría también leer estos versículos en la versión de Dios habla hoy, para entenderlo también un poco más, que dice del versículo 10 al versículo 14. Si los pecadores quieren engañarte, no se los permitas, hijo mío, dice. Tal vez te digan: ven con nosotros. Por capricho tendremos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados, como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven y comparte tu suerte con nosotros, y comparte también nuestro fondo común. Y podemos ver en estos versículos cómo las malas compañías, o los pecadores, como la palabra los describe, tratan de, a la hora de cometer algún crimen o cometer alguna hazaña, ¿sí? Algo planeado, algo malo, tratan de tener cómplices, ¿sí? De buscar compañeros o amigos, ¿sí? Entre comillas, para que juntos puedan hacerlo. También utilizan palabras, como dice el versículo 11, ven con nosotros. ¿Sí? También tratan de utilizar palabras para hacernos sentir importantes, diciendo que nos necesitan o que necesitan nuestra compañía al principio, y eso es suficiente para después luego pedir un poco más. Después los versículos más adelante vemos que dice: echa tu suerte con nosotros, corramos los mismos riesgos, como diciendo tengamos las mismas ventajas. Y parece que todo es favorable y como que todo está bien armado y hasta provechoso para ambas partes. Pero no es así.
trayendo estos versículos un poco más a día. Quizás nosotros no nos hayan ofrecido, ¿sí?, las malas compañías, el hecho de ir a asesinar a alguien, robarle, pero sí cuántas veces se nos ha acercado a alguien y con algún negocio fraudulento o sacar provecho de alguna manera que sea ilegal sobre otra persona, ¿sí?, aprovecharse de algo que no está siendo bien controlado o llevado a cabo por un responsable. Y estas o muchas más circunstancias en las cuales podamos conocer son las que se saben cómo se inicia, pero no se sabe cómo puede llegar a terminar tal situación. Hay un comentario sobre este tema en el libro que estoy leyendo que dice: el camino del vicio es como un plano inclinado hacia abajo, en el que no solo no se puede parar, sino que cada vez se cae más hondo y más deprisa mientras se continúa en él. Y se le dice a las personas que tal camino conduce a la perdición, y sin embargo se persiste en él. Por eso a continuación en los versículos 15 al 19 dice lo siguiente: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Y lo que estos versículos quieren decir es que a un ave, por instinto, siempre evita caer en la red o en el lazo que se le tiende delante de sus ojos. Pero de los perversos, como están descritos acá, los ciega su codicia, que no se dan cuenta de que se meten ellos mismos en peligro. Y así es como es su fin también. Y esto a nosotros nos lleva a pensar que si un ave es capaz de evitar caer en una trampa, seguramente una persona debe tener la capacidad de hacer lo mismo. Los hermanos, prestemos atención a las compañías que tenemos, principalmente en el ámbito laboral, en estudio o donde nos movamos. Prestemos atención y, como dice la palabra, seamos sensatos, seamos sabios a la hora de elegir nuestras compañías y cómo y de qué manera relacionarnos con esas personas. ¿Y por qué hacerlo de esta manera? Principalmente porque estas personas no temen a Jehová. Entonces, justamente se guían bajo sus propios impulsos sobre lo malo que hay en el corazón del hombre. Y así son sus decisiones y así son sus formas de guiarse delante y del resto de las personas. Y sobre todo, delante de Dios. Así que, hermanos, nada más para compartirles en este devocional. Espero que haya podido ser de utilidad, como lo ha sido también para mí. Que tengan un buen día.